Vamos para la reflexión para el día de hoy. Lleva por título Poder para servir. El texto bíblico lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 6, versículo 4. Hechos capítulo 6, versículo 4 y nos recuerda, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sabe, querido hermano y amigo, la iglesia crecía rápidamente después de Pentecostés y con el crecimiento vinieron también desafíos. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, había viudas desatendidas, había tensiones culturales y muchas otras necesidades. Por lo tanto, los apóstoles entendieron algo muy vital. El poder espiritual no radica en las estrategias humanas, escuche bien, sino en la oración, en el ministerio de la palabra. ¡Wow! Repito, los apóstoles entendieron algo muy vital. El poder espiritual no radica en las estrategias humanas, sino ¿dónde? En la oración, en el ministerio de la palabra. Amados, la prioridad no era servir en sus propias fuerzas, sino depender del Espíritu para servir con poder. La prioridad no era servir con sus propias fuerzas, sino depender del Espíritu para servir con poder. En primer lugar, el servicio, querido, nace de la oración. La oración no era opcional, sino esencial. Los discípulos sabían que sin oración perderían la conexión con la fuente del poder. La oración les dio dirección para elegir diáconos y resolver los conflictos que estaban llegando. Por eso en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, nos recuerda, perseveraban unánimes en la oración y en el ruego. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 88, nos registra, la oración y el estudio de la palabra de Dios estaban en el centro de la vida de la iglesia primitiva. De allí provenía su fuerza para enfrentar dificultades. En segundo lugar, la palabra transforma y guía. Sí, querido hermano, el ministerio de la palabra no era solo predicación, también incluía enseñanza, también incluía discipulado y también incluía testimonio. No solo predicar, había que enseñar, había que discipular y había que testificar. La palabra era el fundamento de la fe y el alimento espiritual para la iglesia. El Espíritu Santo usaba la palabra para abrir corazones y confirmar la verdad. Recordemos las palabras del apóstol en Romanos capítulo 10, verso 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. En el libro El Ministerio de la Bondad, página 109, nos dice, el éxito del Evangelio depende de la aplicación de la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu. El éxito del Evangelio depende en cómo apliquemos, escudriñemos la palabra por medio de su Santo Espíritu. Y en tercer lugar, poder para servir con humildad. Saben, mis hermanos, el poder de la iglesia no estaba en los cargos, no, sino en el servicio. La elección de diáconos mostró que cada ministerio debía estar lleno del Espíritu Santo. Y el verdadero poder es el que se manifiesta en servicio humilde
y sobre todo eficaz. Recordamos las palabras de San Mateo capítulo 20, versículo 26. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el libro El deseado de todas las gentes, página 670, nos dice: el servicio abnegado en favor de otros es la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en el corazón. Por lo tanto, ¿qué debo hacer el día de hoy? Bueno, en primer lugar, da prioridad a la oración diaria para que tu servicio tenga poder. En segundo lugar, no sirvas en tus fuerzas, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, recuerda que el ministerio de la palabra es para transformar vidas, no solo para transmitir información. La clave está en transformar vidas. El poder de Pentecostés no fue para dar prestigio a los discípulos, sino para capacitarlos en el servicio. Hoy también el Espíritu Santo nos llama, te llama a ti a vivir una vida de oración, una vida de palabra para servir con poder en la iglesia, en tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo y en todo el mundo. Digámosle esta mañana: Padre amado, por favor, llénanos de tu Santo Espíritu para que nuestra vida de oración y tu palabra sean la fuente de nuestro servicio. Haznos siervos humildes y poderosos para cumplir tu sagrada misión. ¿Cuántos así lo desean? ¿Tú eres uno de ellos? Que Dios pueda bendecirte.